4 de octubre, lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. San Francisco de Asís. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo de que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El maestro de la ley conocía muy bien la ley. La conocía, seguramente, en sus mínimos detalles. ¿Cuántas horas de estudio no les habrá dedicado? Siempre estudiándola, hasta encontrándole nuevos matices. Bueno, probablemente aquellos matices pudieran ser pensamientos suyos. Sí, porque estaba condicionado, como muchos lo están, de sus ideas preconcebidas, sus prejuicios, y donde está el prejuicio, no entra la luz del Espíritu Santo. Y si no, ¿por qué, por ejemplo, otros cristianos fuera de los católicos y los ortodoxos no han descubierto la grandeza de María? Los prejuicios, acendrados por los años de separación, hicieron de barrera a la luz del Espíritu, que como todo bautizado también ellos reciben con el bautismo. E incluso los ortodoxos aún deberán descubrir que la Santísima Virgen fue creada sin mancha alguna, que su concepción fue inmaculada. Lo curioso del asunto es que obispos y arzobispos ortodoxos visitan Lourdes, y precisamente en Lourdes la Santísima Virgen se dio a conocer como la Inmaculada Concepción, confirmando el nuevo dogma en aquel momento nuevo de la Iglesia. Pues este maestro de la ley, que tanto sabía de la ley, poco conocía de Dios, y el Señor, verdadero y único maestro, le da una clase magistral con la parábola del buen samaritano. Porque prójimo para este doctor orgulloso de su raza, y seguramente con un horizonte aún más restringido, que consideraba prójimo vecino a él los estudiosos, los fariseos, los religiosos, de pronto se ve obligado a convenir que aquel despreciado samaritano era más prójimo del judío en desgracia que el sacerdote y el levita. El Señor maravillosamente orientó el relato de su parábola de modo que el maestro de la ley se identificara con el judío herido por una cuestión nuevamente de exclusivismo racial, y al final tiene que admitir que quien había dado prueba de ser verdaderamente prójimo, quien le estuvo cercano al judío malherido, fue quien él no aceptaba como prójimo. Los otros 2 judíos, en cambio, habían pasado de largo. Y hoy es la fiesta, 4 de octubre, que alguien
que no hizo estudio alguno de la Sagrada Escritura, que sí la leyó, pero que por sobre todas las cosas la vivió. Hoy lo conmemoramos, hoy celebramos a San Francisco de Asís. Ese gran santo, no de la llamada Edad Media, sino de todos los tiempos, totalmente configurado a Cristo y tan manipulado, instrumentalizado en este tiempo apóstata. Como no se puede negar su figura santa, al descollar por su santidad, pues entonces a utilizarla para ideologías ecologistas y pauperistas. Se lo invoca, por ejemplo, para justificar quitarle la dignidad al culto, cuando el santo predicó y vivió la pobreza para sí y para los suyos, pero nunca para el culto a Dios. Exactamente lo contrario. Se preocupó y pidió con insistencia que lo mejor y más digno se destinara para el culto a Dios. En una de sus epístolas dice que se diera la más profunda reverencia al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo y a sus santos nombres, escritos y palabras que hacen presente su sagrado cuerpo. Pidió en otra de las cartas dirigida a todos los custodios y al clero franciscano que los cálices y corporales que se utilizan, los ornamentos del altar y todo lo que se relaciona con el sacrificio sean hechos con elegancia, etc. San Francisco, qué actuales son tus recomendaciones y amonestaciones. En la segunda carta dirigida a los clérigos escribe: todos aquellos que administran los tan santísimos ministerios y sobre todo quienes los administran sin discernimiento, consideren en su interior cuán viles son los cálices, los corporales y los manteles donde se sacrifica el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Hay muchos que lo abandonan en lugares viles, lo llevan miserablemente y lo reciben indignamente, y lo administran a los demás sin discernimiento. Y los exhorta: enmendémonos de todas estas cosas y otras pronta y firmemente, y donde quiera que estuviese indebidamente colocado y abandonado el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que se retire de aquel lugar y que se ponga en un lugar precioso y que se cierre. Estamos obligados por encima de todo a observar todas estas cosas, según los preceptos del Señor y las constituciones de la Santa Madre Iglesia, escribía. En otra carta decía: si el santísimo cuerpo del Señor estuviera colocado en algún lugar paupérrimamente, que lo pongan y lo cierren en un lugar precioso, que lo lleven con gran veneración y que lo administren con discernimiento. Cuando es consagrado por el sacerdote sobre el altar y cuando es llevado a alguna parte, que todas las gentes de rodillas rindan alabanzas, gloria y honor al Señor Dios verdadero. Y son de San Francisco estas palabras: deben los hombres temblar, el mundo debe vibrar, todo el cielo ser conmovido, cuando sobre el altar, entre las manos del sacerdote, aparece el Hijo de Dios. San Francisco amaba la naturaleza como obra del Creador, y a través de ella y con ella alababa a Dios. Conocido su sermón a los pájaros, les dijo que debían agradecer mucho a Dios el que los haya dado las frutas para alimentarse, el aire puro para volar y los árboles para hacer sus nidos. Una gran bandada de aves acudieron a escucharlo y se estuvieron muy quietos y silenciosos, con total atención a lo que decía para, una vez acabado el sermón, volar. El pequeño y pobre Francisco amaba la creación en razón del amor al Creador, y por eso respetaba lo que Dios hizo para nosotros. Si no era absolutamente necesario, no quería que se talase un árbol. Esto en la frondosa Umbria, plena de árboles. Hasta amonestó severamente a un lobo depredador que tenía en vilo a la población. La naturaleza se le sometía y lo respetaba porque tan grande era la presencia de Cristo en él. El Santo Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco, por medio de una bula, patrón de la ecología o de los ecologistas. La ecología no como la entienden los que cambiaron de color, es decir, del rojo por el verde, los ideólogos panteístas y marxistas. Las tres razones que llevaron al Papa a serlo patrono de los verdaderos ecologistas fueron: primero,
El hecho que para Francisco el valor de la naturaleza era el de un don maravilloso que Dios hizo a los hombres. Segundo, comprendió propiamente todas las obras del Creador. Tercero, cantó el bellísimo cántico de las criaturas, tributando a través de ellas alabanzas, gloria, honra y toda bendición al Altísimo, Dios omnipotente y buen Señor. Bueno, no me detendré mucho, pero tengo que decirlo porque este es un gran santo que recibió admiración de todos, católicos y no católicos, creyentes y ateos, hasta el día de hoy. La filósofa judía, ejemplar, mujer, agnóstica, casi toda su vida agnóstica, que admiraba a Jesucristo y encontraba en él la única respuesta al absurdo del mal y del sufrimiento de los inocentes, y que murió cristiana sin ser bautizada, contaba que la primera vez que cayó de rodillas en su vida fue ante la tumba del santo de Asís. Una fuerza poderosa hizo que se inclinase en veneración ante la presencia de aquel santo que tan parecido fue a su Señor. Francisco nació en Asís en 1181 o 82. Su padre era un comerciante de la alta burguesía, Pietro de Bernardone, y su madre, familia noble francesa, donna Pica Bourlemont. Su nombre de bautismo era Giovanni, pero lo llamaban Francesco, el francés, ¿no?, por su madre francesa y su padre que comerciaba con Francia. En su juventud su vida fue, diríamos, despreocupada, aficionado a la caballería, de gustos refinados, mundana. Su ciudad y la vecina Perugia eran enemigas, y cuando tenía 20 años, por su participación en la lucha entre ambas ciudades, fue encarcelado en Perugia y allí estuvo gravemente enfermo. Permaneció un año en cárcel, y tanto la prisión como la enfermedad fueron la gracia de la que Dios se valió para que Francisco reflexionara acerca de su vida y decidiese cambiar totalmente de rumbo. Unos 3 años después del regreso a su ciudad, cuando ya había emprendido su camino de conversión, contemplando el crucifijo de la iglesia de San Damiano, escuchó una voz que le decía: Francisco, repara mi casa. La iglesia de San Damiano estaba en muy mal estado. Francisco entendió que le pedía reparar el templo, inmediatamente fue a su casa, tomó paños preciosos del almacén del comercio de su padre y fue a la vecina Foligno a venderlos. El dinero se lo entregó al sacerdote de la iglesia. El padre, enfurecido por lo que había hecho, quiere desheredarlo. Es Francisco quien, delante del obispo y de su padre, se despoja de sus vestidos, restituyéndolos a su padre. Ese es el momento de su renuncia a todo bien terrenal. A los 25 años deja Asís y va a Gubbio, donde trabaja en el hospital de leprosos. Regresa a Asís y se dispone con sus brazos a restaurar San Damiano y otras iglesias, entre ellas la Porciúncula, cosa que hace con diligencia y amor. Fueron años de soledad y oración. Vive como un pobre más, mendigando. Es en la Porciúncula cuando, escuchando la lectura del Evangelio, decide pasar de la vida eremítica a la del apóstol. El texto era del capítulo 10 de San Mateo, cuando el Señor envía a los apóstoles a predicar y les manda no llevar nada consigo, solo ir revestidos de su gracia y anunciar la palabra. Francisco predica vestido de saco, con una cuerda por cinturón, descalzo. Predica con la palabra y con su ejemplo de vida, y reúne seguidores que se sienten atraídos por la gracia que emana de Francisco. Hasta hay un sacerdote entre aquellos primerísimos seguidores. En aquella época, reformadores varios eran los que predicaban el regreso a la vida de los primeros cristianos, pero todos heréticos. Francisco, que había reunido a seguidores en torno a la Porciúncula, y muchos, busca la aprobación del Papa. Es hacia 1210 que, tras recibir a Francisco y a 11 compañeros suyos, el Papa Inocencio III aprueba de palabra su modelo de vida religiosa, fundada en la pobreza y en la vida casta y humilde, y le concede el permiso para predicar y lo ordena diácono. Francisco no llegó a ser sacerdote, y ello por propia decisión. Este es el comienzo de los franciscanos, aunque aún no es una orden. Es cuando llega cada vez más hermanos que el santo toma y que decide formar la orden. En ese momento, ese tiempo era maduro.
Pronto un portugués llamado Fernando, que toma el nombre religioso de Antonio por aquel gran Antonio, padre del desierto, abad, se une a aquellos hermanos. Se revelará como eximio predicador, hombre culto y como grandísimo santo, San Antonio de Padua. Con la colaboración de una coterránea de noble familia, atraída por la predicación y la vida de Francisco, quien será Santa Clara, funda también la rama femenina de la orden de las damas pobres, que conocemos como clarisas. Más tarde sería el turno de la orden de los seglares. En 1215, cuando los franciscanos se han rápidamente extendido por Italia, España, Francia, Portugal, el concilio de Letrán reconoce la orden llamada de los hermanos menores. Grande es el celo apostólico de Francisco, que le impulsa a ir a tierras de infieles a predicar. Va a Siria y Egipto. Estamos en el tiempo de la Quinta Cruzada, convocada por el Papa Honorio III, que era sucesor justamente del Papa Inocencio III, el mismo que había acogido a los franciscanos, y de la que participaban de esa cruzada reyes y el emperador del Imperio Romano Germánico. San Francisco se atreve a predicar al mismo sultán de Egipto, Al-Kamil, quien lo escucha impresionado, aunque no se convierte. Pero en cambio le otorga salvoconducto para ir a Tierra Santa, donde permanece allí hasta 1220. Francisco hubiera deseado dar testimonio con su sangre de Cristo. No fue así. Pero en cambio la orden tuvo pronto sus mártires. 5 frailes franciscanos fueron muertos por los musulmanes en Marruecos. Al regreso de Tierra Santa y a pedido del Papa Honorio, redacta la regla que el pontífice aprueba en 1223. Y Francisco deja de guiar a la orden. Uno de sus sucesores en el mando de los hermanos menores, Ugolino, será el futuro Papa Gregorio IX. Francisco se dedica a la contemplación y recibe los estigmas en su cuerpo. Es el 14 de septiembre de 1224, día de la exaltación de la Santa Cruz, estando en el monte de la Averna, luego de un largo periodo de oración y ayuno. San Buenaventura relata aquel momento sublime. Dice: al situarse sobre él vio que era un hombre y sin embargo era un serafín con 6 alas. Tenía los brazos extendidos y los pies unidos, y su cuerpo estaba fijado en una cruz. 2 alas se alzaban sobre su cabeza, 2 se extendían como en vuelo y 2 cubrían todo el cuerpo. El rostro era hermoso, más allá de toda belleza terrenal, y sonreía suavemente a Francisco. Emociones contradictorias llenaban su corazón, pues aunque la visión le producía una gran alegría, el ver la figura sufriente y crucificada le provocaba la más profunda tristeza. Reflexionando sobre el significado de esta visión, comprendió finalmente que, por la providencia de Dios, se asemejaba a Cristo crucificado, no por un martirio corporal, sino por la conformidad de la mente y del corazón. Entonces, al desaparecer la visión, no solo dejó un mayor ardor de amor en él, en ese hombre interior, sino que no menos maravillosamente le marcó exteriormente con los estigmas del crucificado. Su cuerpo está debilitado por las enfermedades y lo aqueja la ceguera. A pesar de todo, hacia 1225 compone el Cántico de las Criaturas. Según refiere la leyenda, componer este poema fue un don y un remedio para su avanzada ceguera. El cántico, de extraordinaria belleza, es la primera poesía conocida escrita en italiano. Comienza alabando la grandeza de Dios y sigue alabándolo por la belleza de su creación, en la que se refleja la belleza de Dios. Lo alaba por el sol, por la luna, que llama hermanos, por las estrellas, el hermano viento y el aire, las nubes, el cielo, por la hermana agua, tan útil, humilde, preciosa y casta, por la madre tierra que da los frutos, flores, hierbas. Y luego canta alabanzas al Señor por los que perdonan por amor a Dios y soportan enfermedades y sufrimientos. Dichosos los que lo soportan en paz, porque le dice a Dios: tú los coronarás, les darás gloria. Y concluye alabándolo por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Dichosos los que se encontraran haciendo tu voluntad, porque a estos la muerte no les hará ningún mal.
y la exhortación final. Alabad y bendecid al Señor, y dadle gracias y servidlo con gran humildad. Muere el 3 de octubre de 1226 en su amada Porciúncula, donde nacieron los franciscanos que vivían en chozas alrededor de la pequeña iglesia de piedra. 2 años después de su muerte es canonizado, y el Papa coloca la piedra fundamental de la iglesia de Asís a él dedicada. La costumbre de armar pesebres, llamados también nacimientos y belenes en España, viene de San Francisco, quien por vez primera montó uno en 1223 en Grecho, cuando reunió a los pobladores para celebrar la misa de medianoche en torno a un pesebre con la figura del niño hecho por él. Cantaron alabanzas al misterio de Dios. Mucho queda por decir de este santo, pequeño e insignificante de aspecto y gigante en santidad. San Francisco sigue alabando al Señor desde las alturas y nos invita a hacerlo en la verdadera pobreza evangélica. El gran enamorado de Dios y de los hombres, el que besó al leproso y se configuró totalmente con Jesucristo, hasta en las marcas de su cuerpo. Este santo de todos los tiempos nos invita a nosotros a reparar la casa del Señor. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.